Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 112. Pregunta. Los estudiantes de sangre sucia tenían previsto limpiar la lechucería el jueves por la mañana. Incluso después de asistir a una reunión del club organizada por Battle Jr., Dolores no faltó a su trabajo al día siguiente. Se apresuró a regresar al castillo temprano en la mañana para abrir la puerta del dormitorio subterráneo, dejar salir a los estudiantes sangre sucia para su primera clase de la mañana y luego hizo arreglos para que limpiaran la lechucería después de la clase. Aquí es donde se encuentran las lechuzas de los estudiantes de sangre pura y mestizos de la escuela, que pueden oler peor que el baño y es el lugar más difícil de limpiar. Jon midió mentalmente el tiempo, Dumbledore le dio un rango de tiempo de 11 a 1 p.m., pero necesita sacar a los estudiantes antes de las 11:30. Si se alarga hasta después de las 11:30, será la hora del almuerzo, cuando la mayoría de estudiantes y profesores se dirigirán al gran salón, y cuanta más gente haya, más difícil será. El mejor momento es entre las 11 y las 11:30, cuando los estudiantes de sangre pura y mestizos aún no han salido de clase y no hay muchos profesores en el pasillo, por lo que Jon puede llevar rápidamente a estos niños de primer y segundo año a la entrada del pasaje secreto en el tercer piso siempre que se mueva rápidamente. La distancia desde la planta baja hasta el tercer piso no requirió mucho tiempo, pero el ancho de la estatua de la bruja jorobada de un solo ojo está limitado a una persona a la vez, y hay cerca de 20 estudiantes en el primer y segundo año, incluido Jon. E incluso si realmente son lo suficientemente rápidos para enviar a todos al pasaje secreto, al menos les tomará media hora bajar desde la entrada hasta la salida de Hogsmeade, tiempo durante el cual aquellos que descubrieron el problema definitivamente harán algo, y encontrarán una manera de bloquear el área alrededor del castillo de Hogwarts, incluida la aldea de Hogsmeade. Incluso si Dumbledore enviara a los hombres de la Orden del Fénix, seguramente se produciría una batalla feroz. En ese tipo de escenario, no hay forma de garantizar que no habrá víctimas, pueden ser los miembros de la Orden del Fénix, o tal vez los niños que fueron rescatados. Pero Jon no podía pensar en una manera mejor, como le dijo anoche a Aberforth, solo pueden intentarlo lo mejor que puedan. Jon dejó que Hermione informara a los de primer y segundo año anoche porque Hermione organizó las reuniones este año, y su reputación entre esta multitud es muy alta, por lo que estos niños obviamente estarán dispuestos a escuchar sus palabras. Llegaron a la lechucería a las 9:30 am y limpiaron a las 10:50 am, lo cual no está muy lejos de la hora que Jon había predicho al principio. Las alumnas mayores que los vigilaban, Bitter y Kate, los acompañaron de vuelta al castillo, y Jon y Hermione se quedaron al final de la fila de estudiantes. Antes de entrar en el bloque principal del castillo, Jon se colocó discretamente el collar con el anillo alrededor del cuello, con la mano derecha escondida en la manga de su túnica, y la mano oculta en el interior sostenía la punta de su varita castaña. ¿Le dijiste al resto del grupo lo que vamos a hacer más tarde? Los labios de Hermione se pusieron un poco pálidos y pareció preocupada por un par de segundos antes de responder a la pregunta de Jon. Bueno, sí. La atención de Jon se centró en Dolores, que estaba de pie en la entrada del castillo, esperando impacientemente a que los estudiantes entraran, por lo que no notó que algo andaba mal con Hermione en ese momento, respiró hondo y dijo en voz baja. Presta atención a mis movimientos, cuando saque mi varita, inmediatamente lleva a estos estudiantes a la ubicación que te di en el tercer piso y corre, yo estaré detrás, recuerda que debes ser rápido, no importa con quién te encuentres en el camino, no te detengas. Hermione no le dio ninguna respuesta, y Jon no comprobó si Hermione asentía o no, porque en ese momento habían entrado en el vestíbulo de entrada del castillo. Justo al final de la fila cuando Jon pasó rozando a Dolores, vio al cuidador del castillo darse la vuelta, alcanzando la puerta para cerrarla nuevamente, la mano escondida en la manga estaba a punto de agarrar la varita y lanzar un hechizo lo más rápido posible. Una mano delgada, pálida y temblorosa agarró de repente la manga de su brazo.
Los ojos de Jon se abrieron de par en par mientras giraba la cabeza para mirar a Hermione, cuyo rostro estaba pálido, pero su mirada nunca había sido más determinada y resuelta. Esta es la mejor solución que se me ocurrió. Por favor. Asegúrate de sacarlos a todos de aquí sanos y salvos. Ella le dijo estas palabras a Jon con la voz más humilde y suplicante que solo ellos dos podían oír. Entonces aflojó el agarre del brazo de Jon que le impedía lanzar el hechizo y abandonó la fila de estudiantes sangre sucia sin pensarlo dos veces, caminando en dirección a Dolohov. Jon dejó de moverse y la miró en estado de shock. La muchacha cuyo cabello estaba esparcido detrás de ella, delgado y esbelto, débil y discreto como una hoja joven que acaba de brotar de un árbol pequeño en primavera, simplemente hizo que su voz fuera alta y clara. Señor Dolohov, ¿puede responderme algunas preguntas? Todos en el vestíbulo de entrada escucharon su voz, y cada uno de los estudiantes sangre sucia que caminaban al frente, a excepción de los estudiantes mayores con expresiones entumecidas, miraron a Hermione, quien de repente dejó el grupo y se paró frente al mago de mediana edad que era de nombre el cuidador del castillo, pero en realidad el carcelero. Dolohov, que acababa de cerrar la puerta del castillo tras de sí, también oyó su voz y se giró con cara sombría para mirar a la pequeña sangre sucia que obviamente no había seguido las reglas y se había separado del grupo directamente sin ninguna petición. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una palabra de reprimenda, Hermione frunció los labios y formuló la traicionera pregunta. Todos son iguales, esa es la verdad que hasta los muggles a quienes más despreciáis y creéis que no son diferentes a los animales podéis ver, ¿por qué los magos piensan que las personas deberían dividirse en 3, 6 y 9 clases? Todos los estudiantes que aún no habían salido del vestíbulo de entrada estaban congelados, incluso Dolohov se quedó atónito. ¿Por qué a un ser humano del mundo mágico se le debe asignar su lugar en la sociedad al nacer? ¿Por qué es necesario definir la vida de una persona por ese linaje sin sentido? Dolohov finalmente reaccionó cuando ella hizo la segunda pregunta, su rostro se sonrojó y se puso furioso, sin molestarse en responder la pregunta de Hermione, ni atacó instantáneamente, sino que les gritó a los estudiantes sangre sucia que todavía estaban congelados en su lugar y mirando a Hermione en estado de shock. Vuelvan al sótano. Inmediatamente. Inmediatamente. Amarga, Kate. Que se queden en sus dormitorios. No los pierdas de vista. El almuerzo de hoy está cancelado. Nadie puede salir sin mi orden. Las dos cabezas entraron en pánico y comenzaron a regañar a los aturdidos estudiantes, llevándolos rápidamente al dormitorio, y para ese momento Dolohov había agarrado el collar de Hermione, arrastrando a la delgada chica por el suelo y sacando las cadenas que llevaba para atarle las manos. Capítulo 113. Nadie se quedará aquí. Jon observó a Hermione mientras apretaba fuertemente la varita que tenía en la mano bajo la manga varias veces, pero cuando vio cómo aquella chica seguía negando con la cabeza mientras tenía las manos atadas mientras lo miraba, volvió a aflojar la mano. Podía entender lo que Hermione estaba haciendo ahora, y esta idea se le había ocurrido antes. Si un estudiante sangre sucia comete un error en este momento, comete un error extremadamente grave e involucra a Dolohov, ya sea con azotes u otro castigo más serio, tendría que estar presente personalmente y nadie prestaría atención a los otros estudiantes sangre sucia durante ese tiempo. Pero uno de ellos debe convertirse en víctima. La única persona que conoce la identidad de Jon y todo el plan es Hermione, y solo Hermione puede convertirse en esta víctima. La chica que es más inteligente que otras personas de su edad debería haber pensado en esto, y sabe que si toma la iniciativa de decirlo, hay una gran probabilidad de que Jon no esté de acuerdo. Sin embargo, si toma el asunto en sus manos en este momento crítico y luego se sacrifica sola, garantizaría que Jon pueda estar a salvo y rescatar a todos los demás sin falta. Después de esto, cuando se sepa que la estudiante sangre sucia ha escapado, morirá definitivamente. ¿Qué estás mirando? Date prisa y vete. Bitter pateó a Jon, que todavía estaba aturdido en el lugar, y Jon aflojó por completo la mano que sostenía su varita en su manga, respiró hondo y no habló, y sin expresión alguna siguió al gran grupo de estudiantes sangre sucia frente a él. Su mente está más clara que nunca hoy. Sabía que si de repente salía furioso en ese momento, sería el comportamiento más imprudente, entonces no solo Hermione, que ya estaba en manos de Dolohov, seguramente estaría en peligro, sino que no podía garantizar que todos los estudiantes fueran rescatados. Pero Jon también sabe exactamente lo que debe hacer.
La niña que nunca había tocado una varita, nunca había aprendido un hechizo real, había hecho suficiente de lo que podía hacer y no necesitaba hacer. Así que el resto, depende de él. Los Sangre Sucia fueron enviados de regreso a sus dormitorios, y a excepción de los dos jefes, a nadie más se le permitió salir de sus dormitorios sin recibir órdenes de Dolov. Y después de regresar al dormitorio, Jon sacó la capa de invisibilidad y un reloj de bolsillo que Aberforth había preparado para él. Son las 11 en punto, 30 minutos antes de que los demás estudiantes de Sangre Pura y Mestizos abandonen sus clases, debe actuar rápido. Poniéndose la capa de invisibilidad, salió silenciosamente de su dormitorio. El pasillo estaba vacío y solo dos cabezas estaban paradas frente a la puerta de hierro, todavía estaban hablando de la escena que acababa de suceder en el pasillo de entrada. Granger está muerta, el señor Dolov la azotará hasta matarla. Siempre pensé que ella era muy desleal. Pensé en informarle al señor Dolov que tal vez no estaba pensando bien. No sabía que realmente se inmolaría. Creo que podría estar loca. En realidad, ¿qué le pasa a la vida ahora? Mientras escuchemos bien a los Sangre Pura, ¿no viviremos cómodamente? No se dieron cuenta de que había una persona detrás de ellos sin hacer ruido, y Jon sacó su varita mientras se escondía bajo la capa de invisibilidad. Su mano era más firme que en cualquier otro momento, y el sonido de su encantamiento era más débil que en cualquier otro momento. Dejar estupefacto. Al segundo siguiente, todo el cuerpo de Peter cayó directamente al suelo, y justo cuando Kate se quedó paralizada por la confusión, el segundo hechizo aturdidor de Jon la golpeó. Las dos cabezas, ambas cayeron inconscientes al suelo, pero los movimientos de Jon no se detuvieron en lo más mínimo. Se quitó la capa de invisibilidad que llevaba y tocó la puerta de la habitación de Anton. Anton tardó 4 o 5 segundos en abrir la puerta con una mirada de pánico en su rostro, y Jon lo miró sin decir ninguna tontería. Sal, no hables, ven conmigo. Obviamente Anton quería decir algo, pero finalmente obedeció las palabras de Jon, manteniendo la boca cerrada, después de lo cual Jon tocó las puertas de otros dos estudiantes de segundo año, llamándolos también, y los cubrió con la capa de invisibilidad. Este ya es el número máximo de personas que la capa puede cubrir. Jon los condujo fuera del dormitorio subterráneo, y cuando llegaron a la planta baja, cada uno de ellos pudo ver a Dolov frente al vestíbulo de entrada, atando las manos de Hermione con cadenas que colgaban en alto. Era casi la hora del almuerzo, y el gran salón está justo al lado del vestíbulo de entrada. Cuando todos los estudiantes y profesores salieran a comer, podrían ver a Hermione colgada allí. No solo la castiga sino que también la humilla. Al ver esta escena, Anton y los otros dos estudiantes de segundo año se detuvieron hasta que Jon los empujó un poco hacia adelante antes de que subieran las escaleras. Solo después de llevarlos al tercer piso, tras la estatua de la bruja jorobada y tuerta, Jon volvió a quitarse la capa de invisibilidad. Usó su varita para abrir la entrada al pasadizo secreto y luego apremió a Anton y a los demás. Ustedes entren primero, pero no se apresuren a bajar, esperen hasta que traiga a los demás antes de deslizarse hacia abajo. Justo cuando terminó de hablar y estaba a punto de darse la vuelta para irse, Anton de repente tiró de su brazo. El niño miró tímidamente a Randy Smith, que se comportaba de forma completamente diferente al pasado, y miró a Jon con una mirada suplicante. Hermione estará bien, ¿verdad? Los otros dos estudiantes de segundo año también lo miraron con los mismos ojos suplicantes. No podían hacer nada ahora más que suplicar con una petición tan inapropiada a una persona a la que no estaban calificados para preguntar. Jon se volvió a cubrir con la capa de invisibilidad, se quitó el brazo de Anton y se fue después de simplemente decir la siguiente frase. A nadie le pasará nada. Después de eso, en cada viaje llevó a 3 estudiantes al pasaje secreto del tercer piso. Hermione mintió, no les dijo a estos estudiantes de antemano que escaparían al mediodía de hoy, sino que solo les dijo que, pase lo que pase, escuchen a Randy Smith. Ella tiene una gran reputación entre estos estudiantes, especialmente después de lo que pasó hoy. El siguiente movimiento de Jon fue muy suave. Dolov había colgado a Hermione frente al vestíbulo de entrada, y luego regresó a su oficina para buscar el látigo, y más tarde, cuando todos los estudiantes vinieran a comer, castigaría a esta pequeña sangre sucia desagradecida frente a una gran multitud. Pero nadie se dio cuenta de que en el dormitorio subterráneo, los estudiantes de primero y segundo grado habían desaparecido. 3 minutos antes de que los estudiantes salieran de clase para almorzar, Jon envió a los 2 últimos de primer año al pasaje secreto.
le pidió a Anton que guiara a estos niños para que caminaran adelante, diciéndole que fuera hasta la salida, donde habría profesores de otro Hogwarts esperándolos, y lo ayudara a decirles a esos profesores que se fueran inmediatamente después de recibirlos, sin esperarlo. Capítulo 114. La buena fortuna no viene de la nada. Anton miró a Ron con incredulidad desde el pasaje secreto. ¿Te quedarás con Hermione? Créeme, nadie se quedará atrás hoy. Ron miró a Anton a los ojos. Recuerda, lleva a estos niños y no te detengas, sigue adelante, ve hasta el final donde hay una puerta abatible, ábrela, y luego no tendrás que hacer nada, alguien te ayudará a terminar todo. Después de terminar la última frase, golpeó la estatua con su varita y al momento siguiente la entrada al pasaje secreto quedó completamente cerrada. Y justo cuando Ron volvió a ponerse la capa de invisibilidad en el cuerpo y bajó del tercer piso a la planta baja, aquellos estudiantes de sangre pura y mestizos también terminaron sus clases. El pasillo, que originalmente estaba tranquilo, se volvió animado y todos los adolescentes salieron corriendo del aula y bajaron corriendo las escaleras alegremente. No importa cuál sea la ocasión, comer siempre es lo más delicioso. Sin embargo, justo cuando estaban riendo y hablando en grupos y caminando por la planta baja, todos vieron a una niña colgada frente al vestíbulo de entrada. Sus manos estaban atadas, sus pies colgaban en el aire, su cuerpo se balanceaba indefenso en el aire, su boca estaba sellada con un hechizo de dolor y no podía emitir ningún sonido. Todos los estudiantes que la vieron se congelaron, pero pronto estos estudiantes de sangre pura y mestizos reaccionaron. Mira la túnica de lino que lleva Hermione, todos se dieron cuenta de su identidad. Aunque estos estudiantes sangre sucia rara vez se los encontrarán, todavía viven en este castillo, por lo que han visto a algunos de estos estudiantes alternativos, además de lo que sucedió el semestre pasado, también saben que si estos estudiantes cometen un error, ¿qué tipo de castigo recibirán? Los sangre pura fueron los primeros en reaccionar, miraron a la chica que había sido colgada para exhibición pública, comentando que una sangre sucia es una sangre sucia, mientras caminaban orgullosos hacia el gran salón. Algunos de los estudiantes mestizos, como esas personas, susurraban y reían, decían cosas burlonas y pasaban de largo junto a la chica. La mayoría de los mestizos más jóvenes mantuvieron la cabeza gacha, no podían soportar ver el miserable estado de la muchacha y se fueron a toda prisa. Entre ellos, un chico alto y guapo frunció el ceño, como si pensara que era terrible colgar a una niña tan pequeña, y sacó su varita para salvarla, pero los estudiantes que lo rodeaban lo arrastraron al gran salón y le dijeron que no se entrometiera. Todo el comportamiento de estas personas cayó ante los ojos de Hermione. Ella no lloró ni derramó lágrimas, en este punto, en cambio se calmó y miró a las personas que estaban abajo mientras colgaban y pensaron, después de hoy sus compañeros de clase que habían sido rescatados ciertamente pueden vivir una vida así. No hay necesidad de hacer trabajo sucio todos los días, no hay necesidad de pasar por la educación de la esclavitud, y no hay necesidad de experimentar una mirada tan degradante. Disfrutarán del sol y se convertirán en seres humanos libres, con sus propias pertenencias, conocimientos y opiniones. Esta prisión ya no puede ser una jaula que los ate, al igual que los pájaros coloridos que muestran su belleza bajo el cielo azul y las nubes blancas, ellos serán libres. ¿Y ella? La buena suerte no viene de la nada, alguien tiene que ser sacrificado, ¿no? Dado que ella cree firmemente que nadie en este mundo es más noble que nadie, y nadie es más especial que nadie, ¿por qué este sacrificio no puede ser suyo? Hermione sonrió, su sonrisa no es amarga, ni rígida, sino una sonrisa del corazón. Algunos estudiantes que pasaban vieron la sonrisa en su rostro y murmuraron en susurros si esta sangre sucia se había vuelto loca. Dolores bajó con el látigo, miró a Hermione con una sonrisa carnal, de hecho, al principio cuando colgó a esta sangre sucia, ya había determinado que se había vuelto loca. Pero en el mundo mágico, la locura se puede curar más fácilmente. Ya decidió esperar hasta después del almuerzo, luego irá al Ministerio de Magia, y traerá al empleado que es competente en encantamiento de memoria, para cambiar la memoria de este lunático. No importa cuán loca sea una persona, frente a la magia absoluta también se volverá sumisa, y después de hoy, se convertirá en la esclava más obediente. Dolores sacó un taburete del gran salón, luego conjuró una mesa frente a él y comenzó a almorzar justo en el vestíbulo de entrada. No estaba ansioso por azotar a esta chica de inmediato, hace una hora, los dos administradores de este castillo, Snape y Barty Jr.
Se fueron a toda prisa. Por el momento, se desconoce qué está sucediendo afuera, pero desde que estas dos personas se fueron, puede ser un poco más desenfrenado. Todos los estudiantes están comiendo, por lo que esperará hasta el final del almuerzo para mostrar sus habilidades y majestuosidad frente al resto de los estudiantes de la escuela. Jon, envuelto en la capa de invisibilidad, está de pie en una esquina a menos de 5 metros de Dolof. Sostiene un mapa del merodeador en la mano, observando los movimientos de Anton y los demás que escapan del castillo. Quiere determinar el momento oportuno para lanzar un ataque sorpresa, esperando a que estos chicos abandonen el colegio. De esta manera, no interferirá con el progreso del escape de su lado, y también podrá rescatar a Hermione usando la sorpresa traída por los estudiantes muggles que abandonan los límites de la escuela. Como le había dicho a Anton al principio, Jon nunca había querido dejar a nadie en el castillo como había planeado originalmente. Odiaba sacrificar a alguien por el bien de lograr ciertos propósitos, y tal vez algunas cosas son necesarias y justas por el bien de un bien mayor, pero simplemente sentía disgusto por sacrificar a Hermione por el bien de lograr esta tarea. Este disgusto no necesita una razón, y para eliminar este disgusto tampoco necesitaba una razón. Mirando el mapa mientras Anton y los demás se acercaban al borde del mapa, calculó que después de 3 minutos como máximo, estarían completamente fuera de los límites de Hogwarts, y Jon también guardó el mapa del merodeador. Sacó la pluma de Fawkes de su bolsillo, sostuvo su varita en la otra mano y miró la espalda de Doloth que disfrutaba lentamente de su bistec, mientras ajustaba su condición en silencio. Es fácil resolver el caso de Doloth, que está indefenso, pero no es el único miembro de la facultad en la entrada del gran salón hoy. La gente iba y venía en todas direcciones, los estudiantes llevaban sus comidas a sus dormitorios y también había varios profesores que estaban parados frente a la escalera y charlaban, pero el propio Jon no solo tenía esta pluma y varita en su mano, también ganó un cierto nivel de confianza que normalmente no tiene en este castillo. Salvar a un grupo de personas puede ser una molestia, pero si solo se trata de una persona, Jon no cree que no pueda hacerlo. Un recuento silencioso llegó a su mente, y justo en ese momento, un agudo silbido resonó en todo el castillo de Hogwarts. Es una señal de alarma para indicar que un estudiante sangre sucia se ha escapado de la escuela. Doloth palideció, entró en pánico y se levantó del asiento, y justo cuando se levantó, Jon ya había extendido la mano que sostenía su varita fuera de la capa de invisibilidad. Petrifico totalus. Capítulo 115. Otro profesor de Hogwarts nunca miente. Al final del pasaje secreto de Hogwarts a Hogsmeade, Anton se detuvo frente a la puerta abatible con los estudiantes de primer y segundo año que habían escapado. «Deberíamos dejar a Hermione así», susurró Ariel de repente. Todos se detuvieron en seco a la vez, e incluso los estudiantes de primer año que habían estado sintiendo una cierta excitación y emoción ante su inminente libertad, todos bajaron la cabeza con expresiones abatidas. No son muy mayores, pero no son niños ingenuos que no saben ni entienden nada, saben el precio que tienen que pagar para escapar del viejo castillo llamado escuela, que en realidad es una prisión. Cuando Jon los sacó del dormitorio subterráneo, todos vieron a Hermione colgada en el vestíbulo de entrada, y nadie que viera esa escena permanecería tranquilo e impasible en el interior. Pero ellos son objeto de rescate, aunque su corazón esté lleno de resentimiento y tristeza, no tienen forma de dar ninguna ayuda. Al ver el mal humor de la gente a su alrededor, Anton se enojó un poco. Así se sienten todos. Ni siquiera somos capaces de ayudarnos a nosotros mismos, sino que arrastramos a otros con nosotros, así que se compadecen y se culpan. Mi pensamiento, sin embargo, es simple. Si Randy y Hermione aún logran escapar de allí con vida, me pasaré el resto de mi vida intentando agradecerles, pero si les pasa algo malo, no dejaré que se arrepientan de haberme rescatado de este lugar. Intentan que miremos hacia adelante. ¿No se supone que la gratitud se gaste en remordimiento por no haber podido ayudarlos ni a ellos ni a nosotros mismos? Se supone que debemos recordar la impotencia de hoy y luego intentar no estar en la misma situación en el futuro, en lugar de detenernos en la puerta que nos han creado. Sus palabras permitieron que algunos de los estudiantes de primer año que habían comenzado a sollozar limpiaran las lágrimas que aún no habían abandonado sus ojos. Estas palabras pueden no ser correctas o incorrectas, pero ciertamente son útiles para ayudar a todos los demás a salir del estado de ánimo triste, a no ser abrumados por la emoción, enfriar sus cabezas calientes que los instaban con pensamientos estúpidos de regresar a morir con Hermione y Randy.
Anton caminó frente a todos mientras hablaba, y luego abrió la puerta abatible mientras otros ojos observaban. Una luz suave brillaba desde detrás de la puerta, y había dos figuras altas y delgadas paradas allí, una bruja anciana con una mirada severa pero una expresión excepcionalmente gentil, y un hombre de mediana edad con piel oscura, aretes dorados y una sonrisa en su rostro. Juntos extendieron sus manos hacia el niño detrás de la puerta abatible, quien todavía los miraba aturdido. Dolov estaba completamente indefenso. Nunca pensó que sería golpeado por un hechizo por la espalda. Este castillo de Hogwarts ha sido gobernado por Voldemort durante 7 años, estos 7 años aunque todavía hay fuerzas de resistencia vagando afuera, pero ninguna de ellas puede infiltrarse en esta escuela. Sumado al pánico que le produjo la alarma, simplemente no tuvo tiempo para reaccionar. El cuerpo alto se desplomó allí mismo, la maldición de atadura de cuerpo completo restringió su cuerpo, pero no le hizo perder la visión, y cuando cayó hacia atrás, vio las suelas de un par de zapatos gastados con algunos excrementos de pájaro aún en ellos agrandarse gradualmente y pisar su cara al momento siguiente. Jon lo hizo a propósito. En primera instancia, utilizó la maldición de atar todo el cuerpo, también aplastó la pluma en su mano izquierda. Una llama de color rojo dorado ardía en su mano, pero no sentía ninguna sensación de ardor, en cambio, había un tipo diferente de calor que emanaba de la llama. Jon aflojó su agarre, pero el fuego rojo permaneció en el aire. Fawkes no apareció de inmediato. Cuando Dumbledore le entregó la pluma, le advirtió específicamente: los encantamientos antiaparición dentro del castillo de Hogwarts fueron fortalecidos por Voldemort, especialmente contra la aparición única del Fénix. Esta pluma es equivalente a proporcionarle a Fawkes un punto de coordenadas, pero tomará un corto tiempo atravesar los encantamientos antiaparición en el castillo para llegar aquí ahora. Jon no pensó que sería terrible quedarse allí por un tiempo. Llegó al castillo con un nombre falso y no podía irse sin dejar nada atrás. Esto no está en línea con el núcleo fundamental de su alma. No devolver un regalo por su hospitalidad hacia él no está en línea con su carácter. Este repentino ataque no solo no dejó reaccionar a Dolov, haciendo que cayera directamente al suelo, sino que los estudiantes de sangre pura y mestizos que lo rodeaban y que acababan de salir del gran salón, así como los 3 profesores de astronomía, adivinación y cuidado de criaturas mágicas al final de la escalera, que se sorprendieron por el sonido de alarma de los sangre sucia escapando de la escuela, también se congelaron. Mientras estaban aturdidos, Jon, que estaba pisando la cara de Dolov, no movió su varita. Simplemente recitó el encantamiento que le resultaba demasiado familiar como para fallar. Wingardium Leviosa. El hechizo de levitación con el que todos en este castillo están excepcionalmente familiarizados, el primer hechizo mágico que los estudiantes que no eran sangre sucia comenzaron a aprender oficialmente en la escuela, simplemente hizo que el cuerpo de Jon volara ligeramente hacia el cielo. La segunda gema llena de magia le dio a Jon un impulso muy fuerte a este hechizo, permitiéndole permanecer en el cielo por más tiempo y ser más flexible y rápido. Pero el color de la gema roja sangre original también se desvaneció mucho en el momento en que usó el hechizo de levitación, pasando de rojo sangre a rosa brillante. La magia almacenada en él no pertenece a Jon, y cada vez que usa la magia en él para fortalecer su lanzamiento de hechizos, hará que se agote, no como la magia en el cuerpo de un mago. No importa cuántos hechizos mágicos se usen, no habrá medio cambio. Pero Jon no se sintió angustiado por usarlo. La magia del anillo solo se puede usar para el hechizo del anillo, y ahora solo puede usar el poder mágico en 2 hechizos. Hermione, que estaba suspendida en el aire, también miró a Jon con incredulidad. Ella no lloró cuando Dolov la colgó, no lloró cuando innumerables personas a su alrededor la ridiculizaron y no lloró cuando pensó en su miserable destino después sin poder ver ninguna esperanza de supervivencia. Pero cuando vio a Jon volar hacia ella, sus ojos no pudieron evitar humedecerse. Profesor, ¿por qué regresó? Jon ya había apuntado su varita a los grilletes que sujetaban sus manos y los había desbloqueado fácilmente con un disparo del hechizo de desbloqueo. Te lo dije, el profesor del otro Hogwarts nunca miente. Él llevaba a Hermione, la pequeña niña físicamente aterradoramente ligera. No hubo ningún discurso ensordecedor, ninguna retórica moralista, simplemente dijo con suavidad cómo había engañado a esa pequeña niña esa noche, diciendo una verdad con una mentira. Acabo de prometerle a Anton que hoy nadie se quedará atrás. Justo en el momento en que salvó a Hermione de los grilletes, 3 encantamientos sonaron juntos. Expelliarmus.
dejar estupefacto. Petrifico totalus. Los 3 profesores que estaban en la escalera dispararon. Pero no usaron la maldición asesina directamente en primera instancia. Después de todo, todavía no tienen idea de las situaciones inesperadas que suceden hoy, y todavía tienen la ventaja de jugar en casa, por lo que intentaron no matarlos si podían capturarlos con vida. Sin embargo, Jon no hizo ningún movimiento, ni siquiera tenía intención de levantar su varita en la mano. A la vista de todos los estudiantes que todavía estaban aturdidos y no reaccionaban, recitó una vez más un encantamiento mágico ordinario. Termina el hechizo. La piedra preciosa original de color rosa brillante se desvaneció rápidamente y cambió nuevamente al mismo color azul claro que la primera. Y justo al mismo tiempo, una oleada de energía se extendió abruptamente y difundió la magia de los hechizos. Capítulo 116. 3 campos de batalla. En el salón del Ministerio de Magia, los hombres y mujeres magos que habían llegado para ocuparse de sus asuntos se marchaban rápidamente. Nadie se atreve a quedarse allí, incluso si el anciano sentado en la silla en el centro del salón nunca ha matado a nadie, pero con su reputación de mago oscuro y criminal buscado, nadie se atreve a reunirse a su alrededor para observar. La silla debajo de Dumbledore ciertamente no es algo que le fue entregado, incluso si algunas de estas personas en el lugar todavía tienen una buena impresión de él en sus corazones, pero nadie tiene las agallas para expresar incluso un poco de cercanía a él cuando hay tanta gente presente. El mago masculino encargado de registrar las varitas y los nombres de los visitantes está atado al suelo, boca abajo, estirando el cuello, haciéndose el muerto mientras entierra toda la cabeza en el suelo y actúa como un avestruz. Esa silla originalmente era suya. La oficina de Aurores reaccionó rápidamente, reunieron a sus equipos rápidamente a través de la chimenea a la entrada del salón. Lucius Malfoy dirigió personalmente a toda la fuerza, cuando vio al anciano sentado pacíficamente en medio del salón como si estuviera pasando el tiempo cómodamente en su propia sala de estar, su rostro se oscureció como si hubiera sido untado con cenizas. Ordenó a la división de Aurores que se dividiera en 2 grupos, cada uno custodiando respectivamente la salida y la entrada al salón, encerrando a Dumbledore en el centro. Todos sacaron sus varitas mientras esperaban órdenes. Cientos de ellas apuntaban al anciano del centro, pero, contrariamente a lo habitual, las manos de la mayoría de quienes sostenían sus varitas temblaban levemente de inquietud y el sudor les corría por la frente, como si no se tratara de un hombre rodeado de cientos de personas, sino de cientos de personas rodeadas por un solo hombre. Albus Dumbledore. Lucius parecía sombrío mientras pronunciaba el nombre del anciano que estaba sentado en la silla, a lo que Dumbledore sonrió y lo saludó. Ja, ha pasado mucho tiempo, Lucius, amigo mío. Ya te elogié por tu prometedor potencial, y como puedes ver, mi ojo sigue siendo preciso. Ahora te has convertido en el líder de todos los Aurores. Lucius miró a Dumbledore a los ojos, no sonrió pero preguntó con una mirada sombría incomparable. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué te parece? Dumbledore arqueó una ceja. Claro, vine a conocer a mi mejor alumno, ¿por qué? ¿No tiene intención de conocerme en persona? Sonrió, igual que el anciano del barrio charlando de asuntos familiares, sosteniendo la varita en su mano con un giro casual. Este tipo de movimiento fue lo que provocó que los latidos del corazón de la gran mayoría de los Aurores que apuntaban sus varitas hacia él se ralentizaran a medio latido mientras tragaban saliva inconscientemente. El rostro de Lucius se volvió cada vez más horrible. La situación actual no era que habían rodeado a Dumbledore, sino que Dumbledore había llegado frente al Ministerio de Magia y los mantenía cautivos. Antes de la batalla de Hogwarts hace 7 años, en realidad nunca sintió que este anciano de apariencia exterior inofensiva pudiera representar algún tipo de amenaza, a pesar de su fama y reputación. Lucius, después de todo, no experimentó su período pico, por lo que tal menosprecio se considera normal. Pero después de participar en esa gran batalla, especialmente porque Lucius estaba tan cerca del campo de batalla cerca de la torre de astronomía, y casi vio toda la batalla entre 2 de los magos más poderosos del mundo mágico, reconoció claramente desde el fondo de su corazón el horror de Dumbledore. Incluso si este anciano hubiera perdido al final, solo demostró que el que ganó es aún más aterrador, no que muestre la debilidad de Dumbledore. Ahora bien, si realmente comenzaran a pelear, los 10 pisos del Ministerio de Magia ubicados bajo tierra serían destruidos en su mayor parte. Dumbledore podría no ser capaz de matarlos a todos, pero podría paralizar el Ministerio de Magia y luego irse en paz.
está utilizando el Ministerio de Magia para obligar a Voldemort a reunirse con él. Es porque descubrió este punto muy claramente. Lucius en este momento está más que nervioso y aprensivo, no está seguro de lo que está sucediendo afuera, lo que requiere que Dumbledore aparezca personalmente en el Ministerio de Magia, y además, no sabe si el Ministerio de Magia y la gente en el Ministerio de Magia valen el peso en el corazón de Voldemort en este momento. Justo cuando las gotas de sudor se deslizaban por la frente de Lucius, una voz que lo aterrorizó y lo deleitó al mismo tiempo sonó abruptamente detrás de él. Ha pasado mucho tiempo, profesor Dumbledore. Un mago masculino con una postura erguida, rasgos angulares y una apariencia hermosa y extraordinaria salió de detrás de los aurores. Nadie se atrevió a bloquear su camino, y todos los aurores que estaban allí se inclinaron ante él con mayor temor y sinceridad, bajando la cabeza y gritando al unísono. Señor. Dumbledore se reclinó en su silla, y cruzó los dedos sobre sus rodillas, la sonrisa en su rostro permaneció exactamente igual, mientras miraba al hombre más poderoso del mundo mágico hoy, quien agitó su mano, y alguien le trajo una silla. Entonces todos los aurores presentes, incluido Lucius, se retiraron lo más que pudieron y abandonaron el salón, dejando solo a Dumbledore y Voldemort, un par de profesor y estudiante. Hogwarts, Azkaban y el Ministerio de Magia, me conoces tan bien como antes, y sabes que el único lugar al que no me rendiría es aquí. Voldemort miró a Dumbledore con calma. Pero sigo teniendo curiosidad. ¿Cómo lograste meter a tu gente en esos otros dos lugares? Sirius y Lupin llevaban cada uno un hombre en sus espaldas. Les siguieron más de 30 prisioneros de Azkaban, flacos y harapientos. En ese momento se precipitaron hacia la puerta de esta prisión, y más del 80% de los dementores de toda la isla se habían reunido allí. El resplandor plateado fluía entre ellos y los desbordantes rayos de luz iluminaban todo el castillo, que estaba lleno de niebla gris. Pero el número de dementores reunidos frente a la puerta de la prisión es demasiado, son casi infinitos, los dementores cuyos cuerpos se derriten por la luz plateada cerca de los prisioneros que escapan se retiran, mientras que los dementores que están detrás de ellos avanzan. La desesperación mortal y la esperanza llena de espíritu se enfrentaron, y el resultado final es que el lado del prisionero fugitivo se está volviendo lento. Sirius apretó los dientes mientras sujetaba con una mano al mago ya inconsciente detrás de él para que no se cayera de espaldas y levantaba su varita con la otra. Una última vez. Lupin también, contrariamente a su habitual gentileza y calma, gritó y levantó su varita por encima de su cabeza mientras una luz plateada los iluminaba. Todos los prisioneros levantaron sus varitas lo más alto que pudieron con él, y por un momento, la luz deslumbrante brilló tan intensamente como el sol abrasador que brillaba en todas partes. Expecto Patronum. Numerosos encantamientos del encantamiento Patronus sonaron juntos, esas luces se fusionaron, todo tipo de animales caminaron suavemente en el aire, dejando atrás brillantes copos plateados volando, y se lanzaron hacia esos dementores frente a la puerta. Lobos, perros, vacas, gallinas, zorros, tejones, cabras. Más de 30 Patronus juntos salieron corriendo para abrirles un gran paso. El aroma de la libertad los golpeó, y afuera de la prisión, Modi con docenas de otros miembros de la Orden del Fénix montados en escobas voladoras abordaron a los mortífagos estacionados en la isla, mientras arrojaban las escobas voladoras preparadas durante mucho tiempo a los pies del grupo de prisioneros. Capítulo 117. Ser esclavo no es terrible. El poder mágico almacenado en la piedra preciosa del anillo ha otorgado una mejora sin precedentes al contrahechizo general de Jon. Cuando el contrahechizo general de un individuo alcanza un cierto nivel de fuerza, puede producir un efecto cualitativo que puede cancelar más del 99% de los hechizos en el mundo mágico, a excepción de las 3 maldiciones imperdonables, incluso puede extinguir un fuego demoníaco. Y en este momento, el contrahechizo general de Jon ya ha alcanzado ese nivel. Y tal nivel de magia se desbordó desde su cuerpo hacia el exterior, y los 3 hechizos lanzados por los profesores, sin ninguna excepción, fueron cancelados cuando se acercaron a menos de 1 metro frente a él. Los rostros de los 3 profesores se tornaron sombríos, mientras más y más estudiantes que habían escuchado la conmoción en el gran salón durante el almuerzo salían del salón, incluidos algunos otros profesores y miembros de la facultad. Los hermanos Carrow, Quirrell y Lestrange vieron a Jon flotando en el aire, y cientos de estudiantes a su alrededor miraron la escena sin comprender. ¿La superioridad del linaje?
Había una mueca de desprecio en la voz de Jon mientras miraba a esos sangre pura y mestizos que estaban abajo, mostrando el mismo tipo de mirada y tono que había visto durante casi un año completo en este castillo, en la misma postura en la que siempre se habían mantenido. Vamos, sus teorías son realmente ridículas, solo soy la sangre sucia sin valor de la que todos ustedes hablaban, pero ahora los estoy llamando a todos basura. ¿Alguno de ustedes tiene la capacidad de refutarme? Frente a él, el fuego rojo se hacía cada vez más grande y, poco a poco, tomó la forma de un pájaro. Estas palabras burlonas hicieron que casi todos los rostros de los estudiantes de sangre pura se pusieran rojos. Nunca pensaron que un día la palabra basura sería usada en su contra por la boca de un sangre sucia. Y Alecto Carrow, la menor de los hermanos Carrow, no pudo soportar la humillación, y con su grueso brazo, levantó su varita y recitó el encantamiento de la maldición imperdonable con voz aguda. Avada Kedavra. Una luz verde brillante brilló frente al vestíbulo de entrada, y algunas colegialas tímidas gritaron, pero la figura de Jon se movió ligeramente hacia un lado, y la maldición lo pasó, golpeando la pared de piedra detrás de él. Cerdo furioso, incompetente y estúpido. Jon ladeó la cabeza y miró a Alecto Carrow. ¿Acaso la superioridad del linaje significa que los sangre pura tienen más apetito que el resto de nosotros y pueden desperdiciar más comida para engordar? Si es así, te sugiero que te apuntes con la punta de tu varita al usar la maldición asesina. ¿Qué sentido tiene vivir, aparte de ser una vergüenza? Mátenlo. Amicus Carrow no soportaba ver a su hermana humillada, gritaba, dando órdenes a todos los profesores presentes. Y en el caso de que Snape y Barty Jr. no estén en el castillo, además del alto estatus pero básicamente despreocupado profesor jefe mestizo Greengrass, los hermanos Carrow tienen el estatus más alto en el castillo. Los demás profesores, incluido el senador escolar Lestrange y el bibliotecario Quirrell, todos levantaron sus varitas hacia Jon. Avada Kedavra. Estas personas eran completamente inescrupulosas al lanzar la maldición imperdonable. Originalmente eran magos oscuros o incluso mortífagos, y durante mucho tiempo habían sido indiferentes a la vida humana, sin mencionar una sangre sucia que no podía ser llamada un ser humano a sus ojos. Pero Jon era diestro en el aire como un colibrí, había consumido casi la mitad del poder mágico de la segunda gema para usar el hechizo de levitación en sí mismo, lo que le hizo tener control total sobre su propio cuerpo. La fuerza gravitacional y el campo de fuerza que lo atraían hacia abajo casi parecían convertirse en sus propias extremidades, lo que le permitía controlar su propio cuerpo como deseaba. El contrahechizo general canceló los hechizos mágicos normales, la maldición asesina se puede esquivar por completo. Jon en este momento es equivalente a tener una defensa de puntos completa, incluso si llevaba a Hermione, incluso si la mayoría de los profesores y algunos estudiantes en este castillo lo atacaron juntos, ni siquiera un hechizo tocó su abrigo debido a su velocidad y destreza. Su mayor defecto ahora es que no hay medios efectivos para contraatacar, tal vez no sea capaz de atacarlos efectivamente, pero es fácil torturarlos de manera humillante. Al segundo siguiente de esquivar todas las maldiciones asesinas, Jon repentinamente se lanzó frente a Amicus Carrow. El contrahechizo general que emanó de su cuerpo borró fácilmente el hechizo de escudo del infame mago masculino, e incluso a una distancia tan cercana Jon no tuvo tiempo de levantar su varita y recitar para lanzar el hechizo, pero tampoco tenía intención de lanzar el hechizo desde el principio. En lugar de eso, levantó la palma de la mano, la hizo girar en semicírculo y, al momento siguiente, le dio una fuerte bofetada a Amicus en la cara. Slap. Al final, Jon todavía tiene solo 12 años, a pesar de que utilizó toda su fuerza, no pudo abofetear a Amicus, pero con la fuerza prestada del movimiento rápido en el aire, aún lo abofeteó lo suficientemente fuerte como para tambalearse y casi caer al suelo. Humillación. Inmensa humillación. La mitad de la cara de Amicus está roja hinchada, estaba furioso y quería extender la mano para estrangular a Jon hasta la muerte, pero ni siquiera pudo tocar la mitad de su ropa, ya que una vez más volvió a elevarse en el aire. Hermione honestamente se recostó firmemente en la espalda de Jon, todavía estaba inmersa en los sentimientos de una nueva oportunidad de vida, pero los pocos comentarios sarcásticos y la bofetada que Jon acababa de darle, la dejaron a ella, quien originalmente pensó que bajo esta apariencia joven, de hecho era un adulto, y la imagen de un profesor de mediana edad maduro y estable que tenía de él en su corazón se vuelve inestable. Sintió que este profesor no era tan serio y digno como ella lo imaginaba. ¿Ves? A Jon no le importaba lo que Hermione pensara.
Su voz resonó por todo el vestíbulo. Los llamados sangre pura solo son nobles porque pueden usar maldiciones imperdonables para determinar la vida y la muerte de otros, y cuando no están en posición de hacerlo, se comportan de forma ridícula como unos mocosos presumidos. Este estatus no es algo que se hayan ganado legítimamente, es una forma de encubrir su esclavitud, de disfrazar sus privilegios y de añadir una justificación suprema a su opresión. Los estudiantes mestizos que estaban escondidos en el fondo del gran salón, en la escalera, a un lado del pasillo, todos oyeron las palabras de John, y miraron estupefactos al chico que miraba a todas las personas por encima del hombro, y muchos de ellos lo habían visto haciendo trabajos de esclavos en el baño común el otro día. En el vestíbulo de entrada se oyó un claro canto de pájaro. La brillante figura roja de Fawkes finalmente emergió, y lanzó una mirada sin emoción a los estudiantes y profesores que estaban abajo con esas pupilas doradas, luego agitó sus alas y aterrizó sobre los hombros de John. Las estruendosas voces de los hermanos Carrow explotaron mientras innumerables hechizos volaban hacia él. Pero por mucho que rugieran, no había manera de suprimir las últimas palabras que dejó John mientras él y Hermione acompañaban a Fawkes mientras se convertían en un rayo de luz rojo dorado, atravesando la enorme jaula y regresando a un mundo más amplio de libertad. Ser esclavo, aunque sea una desgracia, no es terrible, porque si sabes luchar, aún hay esperanza de liberarte. Pero si sientes el placer, el asombro y la embriaguez de la vida de esclavo, estás condenado a serlo por toda la eternidad. Capítulo 118. Razón. Dentro del salón principal del Ministerio de Magia, el cual tiene el tamaño de media cancha de fútbol. Voldemort y Dumbledore estaban sentados a 5 metros de distancia, uno frente al otro. Estas dos personas, que deberían ser las más hostiles entre sí dentro de la comunidad mágica británica en la actualidad, no pelearon tan pronto como se conocieron, sino que parecieron tan tranquilos y pacíficos como si realmente fueran solo un estudiante y un profesor que no se habían visto durante mucho tiempo y esta reunión solo estaba destinada a ponerse al día. Entonces, ¿a quién dejaste infiltrarse en el castillo de Hogwarts sin activar ningún tipo de advertencia? Voldemort miró a Dumbledore a los ojos, su rostro no mostraba enojo alguno, en cambio, parecía como si realmente estuviera haciendo esta pregunta debido a la curiosidad. Esos encantamientos de detección de edad fueron establecidos por mí personalmente, se necesitaría un nivel extremadamente alto de encantamiento con Fundus para engañarlo, ¿quién más sino tú es capaz de tal hazaña? Dumbledore todavía tenía la misma sonrisa en su rostro y habló en voz baja. A veces crees demasiado en ti mismo, Tom, crees en tu propia magia, y aún más en tu propio juicio. Cuando Dumbledore se dirigió a él con ese nombre, Voldemort inconscientemente entrecerró los ojos, obviamente no le gustaba escuchar ese nombre, mucho menos el apellido detrás de él. La confianza en uno mismo nunca es algo malo, eso es lo que me enseñaste entonces, profesor Dumbledore. Pero la confianza en uno mismo no es lo mismo que la arrogancia, pero ahora que ya no soy tu profesor, si no puedes entender algunas cosas, es beneficioso para mí, ¿no es así? La expresión del rostro de Voldemort se oscureció gradualmente, sus ojos de serpiente se enfocaron como si estuviera mirando a una presa. ¿Y tú, Dumbledore, tan seguro estás de que quien se infiltró en el castillo puede salvar a esa panda de sangre sucia? ¿Y también tienes tanta confianza en que esas chinches de Azkaban pudieron escapar? Tu reinado es un completo desastre, Tom, dijo Dumbledore con indiferencia, como si no viera la mirada amenazante de Voldemort. Deberías haber comprendido que el poder de la violencia solo puede lograr una obediencia efímera. Para que la mayoría de la gente te apoye de verdad, necesitas que vean los beneficios. Pero tu tiempo de despertar sigue siendo un poco corto al final. Si hubieras operado durante más tiempo, quizá no habría tenido tanta confianza. Voldemort rió disimuladamente. ¿Y ahora por qué no mencionas tu ridículo amor? Dumbledore no se enfureció por su burla y mantuvo una expresión tranquila. Por el bien común, me corresponde en parte el mérito de haber inventado esa frase. Había visto mucho antes que tú lo que realmente es la llamada naturaleza humana. Pero se supone que la magia es la existencia que permite al individuo trascender al grupo, y el interés puede unir al grupo, pero el amor puede hacer al individuo poderoso. ¿Y qué? Preguntó Voldemort con ojos fríos y un tono agudo, su voz resonando en el salón principal vacío. Siempre has dicho que jamás podría dominar la magia más poderosa si no supiera nada del amor. Pero ahora, ¿quién pierde? ¿Y quién gana? Dumbledore miró a Voldemort a los ojos en silencio.
No importa qué tipo de hechizo sea, la voluntad siempre es la fuerza impulsora necesaria para lanzarlo, y el amor es la voluntad más fuerte. Al decir esto, sonrió de repente con autodesprecio. Pero tienes razón, aunque pueda decir más, aunque siga diciendo más verdades, no hay forma de ocultar que soy un fracasado. Los misterios de la magia son infinitos, no soy un dios omnisciente, siempre habrá poderes que no entiendo y que alguien más podría haber dominado, pero, tu poder también es inestable, ¿no? Un silencio cayó en el salón principal, la atmósfera parecía haberse congelado y solo el sonido de las manecillas en movimiento de un gran reloj colgado en la pared continuaba resonando. ¿Estás seguro de que no me atrevo a pelear contigo o ese incompetente perdedor también está en esta ciudad? ¿Te dio suficiente confianza para darte la fuerza de voluntad necesaria? Después de una larga pausa, Voldemort se levantó lentamente de su silla y simplemente miró al anciano frente a él de manera condescendiente. Dumbledore también lo miró con calma. Ninguno, Tom. Creo que te atreves a luchar contra mí, y también creo que no temes que Gellert y yo nos unamos contra ti, pero creo, más que eso, que ahora tienes suficiente racionalidad. Tu razón te dirá que si luchamos aquí, muchas cosas saldrán mal más adelante, cosas que te perjudicarán mucho. Tu cordura, que te hizo tener los logros de hoy, pero también por esa misma cordura, también tienes que sacrificar algunas cosas. Mientras hablaba, Voldemort ya había sacado su varita. Pero Dumbledore permaneció inmóvil en su silla, observando cada uno de sus movimientos. Las dos personas se miraron en silencio, las manecillas del reloj seguían moviéndose, Voldemort aunque sostenía la varita, no parecía que tuviera intención de levantarla. Y justo cuando la manecilla del reloj señalaba, Dumbledore también se levantó de la silla. Me alegra haber tenido una charla tan agradable contigo, Tom, pero se está haciendo tarde. Se alisó la gabardina. Debido a que secuestraste a Horace, ahora tengo que sustituirlo yo mismo en sus puestos de profesor. Tengo 2 clases más que impartir esta tarde, así que eso es todo por hoy. Justo cuando sus palabras terminaron, una luz roja dorada brilló abruptamente a su lado, y Phoenix Fawkes, que se había convertido en un taxi profesional, aterrizó en el hombro de Dumbledore. El asunto de hoy no terminará de esta manera, Dumbledore. Voldemort ni siquiera parecía querer impedir que Dumbledore se fuera, y solo dijo fríamente palabras que no sonaban muy amenazantes, y simplemente observó cómo el resplandor lo envolvía por completo. Antes de desaparecer del salón principal, Dumbledore respondió en voz baja. Estoy deseando que llegue. El resplandor se disipó. Voldemort era el único que quedaba en el salón principal. No se podía ver ninguna emoción en su rostro y lentamente se recostó en su silla. Su mirada estaba tranquila, mirando fijamente la silla en la que Dumbledore se había sentado antes. El sonido de las manecillas del reloj era muy rítmico, él seguía ese ritmo, las yemas de su dedo índice golpeando suavemente el cuerpo de su varita. Justo cuando cayó en la contemplación, su boca repentina y extrañamente pareció abrirse por sí sola y dejar escapar palabras maníacas que contradecían por completo la calma de sus ojos. ¿Por qué no lo mataste? ¿De qué tienes miedo? ¿Por qué no lo matas? ¿Por qué no lo matas? La voz resonó en el salón principal, y Voldemort levantó el puño sin dudarlo, y se dio un fuerte puñetazo en la boca. Este golpe fue tan fuerte que provocó que apareciera sangre directamente en la comisura de su boca. Estúpido. Fue como si hubiera recuperado el control de su boca, su voz volviendo a la calma y la frialdad. Si no fuera por ti, me habría encargado de él en cuanto lo vi. Sacó un pañuelo de su bolsillo y se secó la sangre de la comisura de su boca, luego se dio la vuelta con una mirada sombría y caminó dentro del Ministerio de Magia. Capítulo 119. El verdadero Hogwarts. Fawkes llevó a Ron y Hermione a una cabaña en medio de un bosque. Esta cabaña era similar a la cabaña segura a la que Ron llegó por primera vez cuando Lily lo sacó del orfanato, un escondite temporal para ocultar los rastros de las apariciones que habían sido creadas por la Orden del Fénix y esparcidas por todo el Reino Unido. La aparición del Fénix ciertamente no podrá ser rastreada hasta su origen, pero McGonagall, Kingsley y los otros 2 magos de la Orden del Fénix han traído a aquellos estudiantes que escaparon de los pasadizos secretos del castillo a este lugar para evitar ser rastreados por un tiempo. El pacto de inscripción de los niños no ha sido resuelto por completo, justo antes de llegar aquí, McGonagall y ellos usaron temporalmente un hechizo mágico para bloquear el efecto del rastreo. Para eliminarlo por completo, es necesario esperar a que Dumbledore lo haga personalmente.
Y después de que Ron trajo a Hermione aquí, los niños estaban muy contentos. Después de ver algunas caras familiares, finalmente pudieron desahogar su nerviosismo y preocupación. Algunos abrazaron a Hermione y otros abrazaron a Ron y lloraron por un rato, incluido el original Anton en el pasadizo secreto, que se aferró al brazo de Ron y lloró más fuerte. Pero la crisis no ha desaparecido del todo. McGonagall ocultó el pacto de inscripción en el cuerpo de Hermione también en primera instancia, y luego utilizó una vez más la aparición para llevarlos a una nueva casa segura. En ese momento, estos niños rescatados se habían puesto pálidos y no podían evitar vomitar. Incluso cuando Ron experimentó la aparición por primera vez, no fue capaz de adaptarse a tales sensaciones, y ahora estos niños la han experimentado 2 veces seguidas, lo que los hizo sentir mareados y aturdidos. Al mismo tiempo, aunque el regreso sano y salvo de Ron y Hermione hizo que su estado de ánimo no fuera tan bajo como al principio, la ansiedad en sus corazones no disminuyó. Cuando escaparon por primera vez, los otros profesores de Hogwarts que fueron a recibirlos se comportaron con mucha amabilidad, sin un rastro de desprecio e indiferencia que la facultad de ese castillo tenía por ellos, pero el largo período de servidumbre los había hecho instintivamente cautelosos de la gente desconocida. Después de llegar a esta casa segura, McGonagall, Kingsley y otros comenzaron a trabajar, encendieron el fuego, hirvieron chocolate y luego le dieron a cada niño sentado aquí una taza para aliviar el malestar que la aparición trajo a sus cuerpos. Sus acciones hicieron que los niños se inquietaran un poco. Los de primer grado estaban bien, solo habían estado en ese castillo por menos de un año, mientras que los de segundo grado estaban en su mayoría aprensivos. Al igual que un niño que ha sido abusado durante todo el día, si de repente un día un adulto se acerca y le entrega un caramelo, su primera reacción seguramente no será aceptarlo alegremente, sino encoger el cuello, esconderse en un rincón, mirar tímidamente a la persona que le extendió la mano. Pero lo bueno es que Ron está ahí como puente. Ayudó a McGonagall a distribuir el chocolate caliente a cada una de las manos de los niños, y al mismo tiempo, frente a ellos, tomó primero un gran sorbo, y luego les dijo con una mueca: «Te sugiero que no lo bebas demasiado rápido cuando lo bebas». Los niños miraron su rostro y no pudieron evitar sonreír. Sus emociones también se relajaron mucho y un niño incluso miró con cautela a McGonagall y preguntó: «Profesor, ¿seguiremos siendo sangre sucia en el futuro?». La profesora McGonagall, que observaba la apariencia de estos niños y acababa de secarse en secreto las lágrimas de las comisuras de los ojos, mostró una sonrisa amable que nunca había mostrado antes. «Olvídate esa etiqueta, niña, no eres diferente a todos los demás». Su respuesta hizo brillar los ojos del niño, y su voz inconscientemente se hizo ligeramente más fuerte, pero el tono seguía siendo subconscientemente suplicante. «¿Entonces podremos aprender magia real en el futuro?». McGonagall extendió la mano y le tocó la cabeza. «Soy tu profesor de la clase de transformaciones y herbología, debes escuchar atentamente en mi clase en el futuro». «Lo haré». Esta conversación hizo que los niños bajaran su guardia subconsciente, sostuvieron el chocolate caliente y finalmente mostraron una sonrisa que no se había mostrado durante mucho tiempo en sus caras. Hermione también estaba sonriendo, pero sus ojos estaban fijos en Ron todo el tiempo mientras sonreía. Ron ciertamente no es ciego, naturalmente sintió su vista, por lo que giró la cabeza para mirarla con sospecha y preguntó: «¿Qué ocurre? ¿Por qué no has vuelto a tu apariencia original, profesor?». La chica usó la palabra profesor con mucha intensidad, como si hubiera visto algo en la forma en que Ron y McGonagall acababan de hablar. El rostro de Ron permaneció inalterado mientras se encogía de hombros y decía: «La poción multijugos tardará 12 horas en hacer efecto, así que si quieres ver mi verdadero yo, supongo que tendrás que esperar hasta alrededor de las 6 de la tarde». Hermione no le dio demasiada importancia, cualquiera que fuera realmente la identidad de Ron, a ella no le importaba y eso no disminuiría su gratitud hacia él de ninguna manera. «Muchas gracias de verdad». Le dio un abrazo a Ron. Ron palmeó el delgado hombro de la niña mientras sonreía. «Deberías agradecerte a ti mismo». Se quedaron hasta las 5 de la tarde, y cuando el cielo empezó a ponerse gris, McGonagall y los demás procedieron a marcharse con estos niños que habían descansado lo suficiente. Gracias a la aparición, esta vez llegaron al centro de un vasto jardín de tulipanes. El vagón de Hogwarts es arrastrado por el medio del césped del jardín, con velas flotando alrededor, junto con las hadas agitando sus alas emergiendo de las flores.
Tan pronto como McGonagall apareció aquí con el grupo, los estudiantes, que estaban ocupados decorando el lugar para la suntuosa ceremonia de bienvenida de la noche, gritaron apresuradamente. Ya llegaron. Están aquí. Antes de que sus pies volvieran a tocar el suelo y los niños pudieran reaccionar al lugar de ensueño al que habían llegado, un sonido de poppers estallando resonó a sus costados. Cintas de colores y lentejuelas flotaban desde arriba de sus cabezas, y los estudiantes en el carro, que habían sido notificados de antemano pero no tenían idea de la hora exacta, rápidamente se pusieron en formación caótica de acuerdo con el ensayo original y gritaron en alegre armonía. Bienvenido al verdadero Hogwarts. Los niños estaban todos congelados, miraban esta maravillosa escena que ni siquiera se atrevieron a soñar en sus sueños, y los ojos de todos no pudieron evitar inundarse de lágrimas. Los estudiantes en el vagón con entusiasmo los llevaron a ambos lados de la larga mesa colocada en el medio del césped, y Dumbledore se sentó al frente de la larga mesa, su sonrisa era tan cálida como una chimenea en invierno, y sus ojos miraban directamente a Ron, y su voz decía suavemente. Has hecho un trabajo mejor del que nadie podría haber imaginado, Ron. Gracias por llevarte a estos niños y escapar de esa jaula. Capítulo 120. Banquete de bienvenida. Tú, Hermione miró incrédula el rostro original de Ron después de que el efecto de la poción multijugos desapareció, y él volvió a su apariencia original, su boca solo pudo emitir inconscientemente una sílaba seguida. Ron se acarició el cabello, no tuvo tiempo de cortarse el cabello en el castillo, después de beber la poción multijugos la apariencia de Randy se arregló, por lo que no hubo necesidad de que cuidara su cabello original, lo que provocó que la longitud de su cabello fuera significativamente demasiado larga. El banquete ciertamente no es un buen momento para recortar el cabello, pero este tipo de peinado tendrá algún impacto en su imagen, por lo que Ron solo puede usar la transfiguración para crear temporalmente una banda de cuero, destinada a atar el cabello largo en una cola de caballo corta. Al escuchar la voz sorprendida de Hermione, miró hacia atrás con ambas manos tirando para atar su largo cabello y preguntó con una sonrisa. ¿Cuál es el problema? ¿Tú, cuántos años tienes? Hermione respiró hondo, reprimiendo la incredulidad en su corazón y tratando de mantener la calma mientras preguntaba. Entré a la escuela el mismo año que tú. Ron se ató el pelo con una cinta de cuero y levantó la cabeza para indicar dónde estaba Lily. Mira a la profesora, es la que nos da la clase de pociones. Matricular a los nuevos alumnos también suele ser su responsabilidad. Cuando me encontró para matricularme, fue primero a tu casa, pero llegó un poco tarde. De lo contrario, podríamos haber sido compañeros de clase hace mucho tiempo. El rostro de Hermione parecía un poco complicado, nunca pensó que en realidad estaba a solo un paso entre el cielo y el infierno, pero pronto volvió a sus sentidos y miró a Ron con los ojos muy abiertos. Entonces, ¿solo tienes 12 años? Ya estamos en 1993, tengo 13 años y no es descabellado decir que tengo 14. Después de escuchar la respuesta de Ron, Hermione permaneció en silencio. Ella tiene una mente sensible, justo después de que escaparon, a través de la actitud de la profesora McGonagall hacia Ron, en realidad se puede deducir que probablemente le mintió, él no es otro profesor de Hogwarts en absoluto, sino un estudiante. Pero el proceso de pensamiento de Hermione estaba en su límite, nunca pensó que Ron tendría más o menos la misma edad que ella, pensó que un estudiante que se atrevía a colarse en esa prisión y hacer bromas delante de tantos magos adultos notorios sería al menos un estudiante de sexto o séptimo año que está a punto de convertirse en adulto. Cuando Ron acababa de atar su cabello, un brazo lo rodeó con fuerza alrededor del cuello, casi destrozando su ya torpe y para nada estable cola de caballo. No sabíamos hasta hoy al mediodía qué habías estado haciendo exactamente, Ron dijo emocionado. El profesor Dumbledore nos lo ha ocultado antes, incluso cuando salió esta mañana. Nos mintió diciendo que se encontraría con 2 viejos amigos. Y solo al mediodía, cuando Hagrid nos trajo aquí y empezamos a decorarlo, el profesor Flitwick nos dijo a quién recibiríamos esa noche y por qué. Me alegra tenerte de vuelta sano y salvo, dijo Neville con una mirada temerosa. Para ser honesto, no entiendo por qué el profesor Dumbledore decidió enviarte a una misión tan peligrosa, pero por suerte todo salió bien. Los de segundo año se reunieron y rodearon a Ron, mientras Lavender y Justin tenían curiosidad por saber cómo era el otro Hogwarts. No tenían idea de qué tipo de peligro había pasado Ron. El banquete de bienvenida había comenzado.
Aunque la vida en el vagón es mucho más feliz que ser un estudiante sangre sucia en ese castillo, estar encerrado en un espacio todo el tiempo, día tras día, también hacía que los estudiantes se sintieran aburridos, así que sin importar cuál fuera el motivo del banquete, cada estudiante estaba excepcionalmente emocionado. Simplemente no hay ninguna posibilidad de que los estudiantes que se suman al ostracismo desarrollen ese sentimiento. Sin divisiones ni competencia, y bajo tanta presión del mundo exterior, la unidad ya se ha convertido en parte de sus instintos. Los niños que fueron rescatados del castillo fueron llevados a ambos lados de la larga mesa por estudiantes que eran de la misma edad que ellos o mayores que ellos, y el entusiasmo incluso hizo que estos niños se sintieran un poco halagados. Como si les hubieran recordado de antemano, aunque tuvieran curiosidad, ningún estudiante les preguntó cómo era su vida. En el otro Hogwarts, los estudiantes del vagón simplemente les presentaron la vida que llevarían en el futuro, así como sobre los profesores en la escuela. Se hicieron arreglos especiales para estos niños rescatados cuando ingresaron a la escuela. Cuando Ron y Dumbledore determinaron la hora del plan de escape por la chimenea de la posada Cabeza de Puerco, la carreta se preparó y despejó las habitaciones y aulas vacías. Cuando ingresaban oficialmente al vagón y obtenían sus varitas, un profesor reservaba tiempo para enseñarles el conocimiento mágico que previamente habían perdido, para ayudarlos a aprender hasta que alcanzaran el progreso de los estudiantes normales. El ambiente en el banquete era animado, y justo cuando el festín estaba llegando a su fin, Dumbledore aplaudió suavemente, atrayendo la atención de todos hacia él. Me alegra que tantos estudiantes nuevos se unan a nosotros hoy, aunque no sea un día de inauguración, y aunque todos ya les dieron la bienvenida antes de que comenzara el banquete, permítanme a mí, un anciano regañono, decirles una vez más: bienvenidos a Hogwarts. Los estudiantes a ambos lados de la larga mesa vitorearon, y ligeras sonrisas aparecieron en los rostros de los niños que acababan de llegar allí hoy. Antes que nada, agradezcamos a John Green por su sacrificio. Para ser honesto, quien sabía que lo dejé actuar de forma encubierta pensó que me había vuelto loco, pero su brillante actuación demostró que no soy un lunático. Y por supuesto, también agradezcamos a la señorita Hermione Granger, quien se sacrificó sin miedo para brindar una valiosa oportunidad y tiempo para este rescate, que es algo que yo y todos los aquí presentes deberíamos admirar. Los estudiantes les dieron una ronda de aplausos, y Jon, que acababa de ser estrangulado por Ron y ahora está siendo estrangulado por un emocionado Neville, tenía la tez sonrojada, y simplemente no era posible decir qué expresión tenía en ese momento. Hermione estaba un poco abrumada y bajó la cabeza, estaba un poco incómoda con tales cumplidos y bienvenida. Por último, demos la bienvenida a nuestro nuevo profesor. Las palabras de Dumbledore calmaron a la audiencia mientras un mago pálido, de mediana edad, se abría paso entre las flores, luciendo como si acabara de llegar, justo cuando Dumbledore estaba a punto de hablar y presentarlo. Tras la partida de Horace, necesitamos un nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras e historia de la magia. Remus Lupin, un mago que se graduó de Hogwarts con honores, y que hoy mismo, junto con otros, ha logrado una hazaña igualmente impresionante y sin precedentes. A partir de hoy, se incorporará a Hogwarts como profesor honorario. Fin del capítulo 120.